La violencia conservadora está hoy en las noticias en los Estados Unidos. Se hablaba este jueves de la detención de 2 ciudadanos norteamericanos que habían amenazado de muerte a políticos de Estados Unidos, entre ellos a la speaker de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y es parte de esa dinámica que se está dando de la exacerbación de las posiciones políticas dentro de Estados Unidos después de la aprobación de esta reforma de salud, y lo que significa pues la discusión de otros proyectos que el presidente Obama y sus fuerzas demócratas han presentado en el Congreso en las últimas semanas. Tengo ahora contacto directo vía satélite con Estados Unidos. Allí está Héctor Sánchez, quien es director ejecutivo del Consejo Sindical para el Avance del Trabajador Latinoamericano. Buenas noches, Héctor. Pues viendo precisamente estas imágenes que hablan de la violencia, de las amenazas contra políticos en Estados Unidos después de la aprobación de esta reforma de salud, ¿qué piensa usted de este avance de la extrema derecha, de estas amenazas de la extrema derecha que puede significar para el futuro político del presidente Obama y también para las fuerzas demócratas y la posibilidad de aprobar otras reformas en el Congreso de Estados Unidos? Desafortunadamente es una realidad creciente en el país. Estos grupos del Tea Party están creciendo mucho. Muchas de estas gentes, si hay que ser honestos, son clase trabajadora, pero les falta entendimiento del contexto político, el contexto histórico de lo que está viviendo este país. Mucho de lo que ellos creen que son problemas que está creando este presidente, el presidente Obama, son problemas que de hecho se heredaron de una administración que por 8 años continuamente atacó a los trabajadores, una administración que continuamente estuvo estrechando las manos de las corporaciones, una administración que llevó a este país a la peor crisis que se ha vivido desde los años 30, cuando se dio la gran recesión. Entonces yo creo que hay una falta de información para entender ese contexto histórico de quién es el verdadero culpable. Pero no hay que buscar culpables, yo creo que tenemos que buscar soluciones. Y a pesar de que el presidente Obama no ha sido tan agresivo con todo lo que había prometido, creemos que está cumpliendo con algunas leyes progresistas, y el movimiento de la reforma de salud puede ser un ejemplo de ello en la dirección correcta. Ahora, esta ofensiva conservadora, Héctor, no solo se está planteando a nivel de ataques contra los políticos, también se está dando a nivel estatal, porque ya hoy se conocía que 18 estados de la Unión habían presentado pues demandas contra la ley de reforma de salud. ¿Cree usted que avancen esos procesos de demanda contra la reforma, que se pueda detener de alguna manera con estos procesos la aplicación de esa reforma? Ese análisis yo lo haría desde un aspecto político y electoral, principalmente. Si hacemos un análisis de esos gobernadores y de esos estados que están tratando de impulsar este concepto de inconstitucionalidad, nos damos cuenta que todos ellos tienen algo en común. Todos ellos son republicanos. Entonces recordemos que muchos de ellos tienen que reelegirse en noviembre, y sinceramente creo que muchos vienen desde esa perspectiva, desde ese aspecto de un proceso electoral de empuje. El contexto, si lo analizamos en el contexto de inconstitucionalidad, vemos que no hay un fundamento serio. Cualquier entendimiento básico de la Constitución demuestra que el gobierno, el Estado, tiene el derecho de aplicar impuestos para el beneficio común. El servicio social o el servicio de seguridad de salud es uno de los elementos y estructuras básicas para el desarrollo futuro de una comunidad. El segundo es, también tiene el Estado el derecho o puede regular las transacciones entre estados y entre corporaciones. Entonces yo lo analizaría más por ese aspecto. Pero la pregunta que me gustaría hacer y hacerle a todos estos gobernadores o a estos estados es inconstitucional segregar a tanta gente de un sistema de salud pública? ¿Es inconstitucional empujar a gentes a la quiebra, a niños, a ancianos, a familias enteras a la quiebra porque no tienen acceso a un sistema de salud? No me parece que sea inconstitucional dar servicios básicos a nuestra gente.
Ya que usted habla de segregación, Héctor, me gustaría preguntarle algo, porque es que a la misma vez que se aprobaba en el Congreso de los Estados Unidos esta reforma de salud en Washington, se estaba dando una manifestación importante de cientos de miles de inmigrantes que estaban pues reclamando al presidente Obama que cumpliera su promesa electoral de en un año de su mandato pues introducir en el Congreso una nueva ley de inmigración. Esa manifestación tuvo poco eco en los medios de comunicación y tampoco pues ha sido de gran debate en los estamentos políticos. Se habla de una posibilidad de una reforma que no tendría en cuenta incluso a los inmigrantes indocumentados. ¿Qué piensa usted sobre esto? Esta fue la gran batalla que nosotros como organización tuvimos que confrontar y el gran dilema que tuvimos que decidir para apoyar esta reforma de ley. Como repito, no es perfecta, pero es un movimiento en la dirección correcta. Nosotros como organización apoyábamos 3 puntos centrales y hicimos el cabildeo necesario para impulsar estos 3 puntos. El primero era la inclusión de los hermanos y hermanas indocumentadas en el intercambio. La segunda era quitar la espera de 5 años para los hermanos y hermanas inmigrantes que estaban aquí legalmente. Y la tercera era una opción pública, la cual crea competitividad en el sistema para que se reduzcan los costos. De todo esto, o de estos 3, no conseguimos ninguno de ellos en esta reforma de salud, desafortunadamente. En el contexto de los indocumentados, es un problema serio, y un problema que lo tenemos que resolver urgentemente, y es por eso que, como se mencionó, la marcha para una reforma migratoria fue central, fue un gran éxito, casi 250,000 gentes en esta capital estuvieron presentes exigiéndole a este presidente que prometió una reforma migratoria en sus primeros 100 días y después en su primer año, y que aún no ha cumplido. Ya participamos. Los grupos progresistas, las uniones, los grupos que defendemos a los trabajadores y los grupos latinos estamos participando, pero ya es hora de dejar de excluir a grupos enteros que son explotados. Entonces es hora de tener un sistema de reforma de salud para poder incluir a estos trabajadores en un sistema de seguridad social, o en este caso proveerles un seguro médico, que puedan tener acceso a un seguro médico. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por este contacto desde los Estados Unidos. Espero que en otra oportunidad pues podamos volver a escuchar sus opiniones sobre temas de la política de Estados Unidos y sobre todo este tema de la emigración tan importante de cara a los próximos meses en esa nación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.